por título a esta intervención la evaluación educativa en las políticas de calidad y pertinencia en Bogotá, con el fin de compartir con todas y todos ustedes lo que desde la política pública se ha hecho en Bogotá en materia de evaluación. Y decía en la instalación que tendremos la oportunidad de escuchar a los investigadores, a los académicos, que quienes por fortuna y no es para fortuna nuestra, pues tienen una mucha más amplia visión del mundo y mayores libertades para pensar sobre el deber ser de la evaluación. Nosotros, en nuestra calidad de gobierno de la ciudad, hablamos de lo que nos es posible hacer dentro de las políticas públicas en el marco de un mandato que dura escasamente 4 años. Veremos entonces nuestra intervención desde el punto de vista de la política pública entendida como los puentes que se trazan entre la utopía y lo posible. Es decir, de estos encuentros académicos nos aparece claramente el horizonte hacia donde debemos ir y nosotros desde los gobiernos el qué podemos hacer desde ya para avanzar hacia esa utopía. Partimos diciendo entonces que la evaluación, al igual que la calidad, no son conceptos neutros. A veces se nos presentan estos conceptos como una definición científica con unos criterios claramente establecidos. Nosotros entendemos que ambos conceptos que están a la moda en los debates pedagógicos obedecen a los determinantes de sus propios marcos contextuales. Son marcos de orden conceptual, ideológico, económico y político, entre otros. Haremos, por supuesto, paralelos en nuestra intervención sobre esas diferencias que se marcan en Colombia en términos de lo que es la calidad de la educación y la evaluación entendida como una herramienta pedagógica que nos permite avanzar hacia esa calidad de educación. Teniendo como principio conceptos diferentes, hablo del Ministerio de Educación Nacional y hablo de la ciudad de Bogotá, conceptos diferentes sobre la calidad de la educación, por supuesto que tenemos miradas diferentes sobre el proceso de evaluación. Afirmamos igualmente que la práctica de la evaluación está estrechamente ligada a la noción de calidad y a hechos como la promoción, la reprobación, la deserción, la extraedad, la violencia escolar, el atraso académico, la marginalidad y la vulnerabilidad. Ejemplos. Tanto la reprobación como la promoción escolar son hijas directas o consecuencias inmediatas de los procesos de evaluación que se efectúan no solo en los colegios, sino también a través de otro tipo de pruebas. La deserción siempre acompaña los procesos de evaluación o de autoevaluación, así no sean realmente estructurados y formados en una institución escolar. La extraedad es consecuencia directa de esos elementos como son la deserción o la reprobación. La violencia escolar, uno de sus factores radica justamente en esa coexistencia de esos niños que están en situación de extraedad, aquellos que están al borde de abandonar la escuela, y tiene uno que lamentar hechos como los que estamos ahora tratando de entender en los colegios, porque no estamos en guerra con nadie, decimos estamos tratando de entender
y dialogar con los maestros, de cómo uno encuentra situaciones en las cuales se les dice ya desde hace unos meses a los estudiantes, mire, su evaluación determina que usted ya perdió el año, ¿por qué no se va a la casa y deja trabajar a los otros? Manejamos quejas de ese orden en la Secretaría de Educación. El atraso académico, la marginalidad y la vulnerabilidad parecen palabras demasiado graves, pero no lo son. Un estudiante que abandona el sistema escolar es un estudiante, un niño, una niña o un joven que sale de la tutela del Estado por nuestra organización social y en el caso concreto de Bogotá, con los programas de atención integral que hemos desarrollado, el transporte escolar, salud al colegio, los programas de alimentación. Un niño que es excluido del aula de clase es excluido también de poder disfrutar de esos derechos a la alimentación, a la salud y a la protección que el Estado debe a nuestros niños, niñas y jóvenes. Quiero entonces volver sobre la afirmación de que la noción de evaluación no es un concepto neutro, sino que es una práctica social, una práctica escolar que tiene consecuencias, ya sean favorables o desfavorables para nuestros niños, niñas y jóvenes. En el marco de la reorganización curricular por ciclos, que es la reforma de organización escolar que nosotros hemos adelantado en el marco del rediseño curricular, cobra importancia el debate sobre las cuestiones del sujeto. Es decir, durante mucho tiempo nuestra pedagogía confundió a los niños en la masa, pero no lograba reconocer los recorridos académicos individuales de cada uno de ellos en la medida que como un ser individual tiene sus propios intereses, expectativas, imaginarios, maneras de aprender, de las cuales habla la pedagogía diferenciada y hacia la cual queremos avanzar teniendo en cuenta, claro está, las grandes dificultades que ello implica y digámoslo claramente en situaciones de colegios como los de Bogotá, donde es común encontrar aulas de más de 40 estudiantes. Pero esa dimensión del sujeto, ¿sí?, del reconocimiento a las diferentes subjetividades que hacen parte del mundo escolar, así como las posibilidades del desarrollo del mismo al expresar su singularidad y su historicidad. Cada estudiante tiene su propia historia, su propio contexto y construye su propio camino académico y su propio proyecto de vida. Ese reconocimiento del sujeto tiene que ser uno de los pilares de la evaluación y debe tener en cuenta esos contextos de esa singularidad. Lo subjetivo del sujeto debe establecer un diálogo con lo objetivo de la sociedad, lo institucional, lo cultural, lo cotidiano, lo tradicional y lo transformador. Son estos elementos entonces los que nos han llevado a plantearnos cuál es la mirada que debemos tener sobre la educación. Y en los últimos dos planes sectoriales nos hemos planteado la noción de superar la noción de la educación como un servicio, que es la que tradicionalmente se ha expresado en Colombia y sigue siendo una práctica, muy a pesar de la Constitución del 91, que establece la educación como un derecho impostergable. Pasamos entonces a la noción del enfoque de derechos e iniciamos una transformación de las políticas públicas
desde esas perspectivas, entendiendo en esos dos planes sectoriales que hemos desarrollado en los últimos 8 años prácticamente, el de Bogotá, una gran escuela, y volvemos al anterior, el de Bogotá, una gran escuela, y el plan sectorial de educación, una educación de calidad para una Bogotá positiva. Esos dos planes se inscriben en una continuidad conceptual, teórica y política que desarrolla unas políticas públicas alternativas a esa noción de la educación como servicio, y vamos a ver entonces con los siguientes criterios.